Las amenazas sobre los mercados han ido en aumento en los últimos meses, nos movemos en un contexto complejo y los inversores han empezado a descontar ya el impacto de más tipos de interés al alza y menos crecimiento económico, pero nadie o casi nadie preveía un ajuste tan agresivo en los mercados de deuda y en la bolsa. Saludamos ya a Isabel de Liniers, de la gestora de WS. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Hola, encantado de saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en un momento crucial y en las 3 próximas semanas deberían ir despejándose algunas incertidumbres. Desde DWS, ¿esperáis un empeoramiento, una recuperación gradual de los mercados? La verdad es que llevamos un año complicado de mercados. Los bancos centrales tienen un desafío claro, que es, por un lado, controlar la inflación, por otro lado, no mermar el crecimiento, cosa que, bueno, que es difícil controlar. Por eso, bueno, ahora los bancos centrales están claramente dando prioridad a batir la inflación. Hay temor de recesión en Estados Unidos. Y bueno, y eso es lo que está dominando básicamente ahora mismo en los mercados y lo que está provocando volatilidad. Por un lado estaría este factor y por otro lado, bueno, en Europa la oferta de gas natural está en cierto modo en riesgo, con lo cual estos dos factores están dominando ahora mismo los mercados y están provocando que desde WS pues hayamos revisado nuestras previsiones de crecimiento a la baja. Al mismo tiempo, es cierto que hay muchos índices que han corregido hasta tal punto que algún dato económico que pueda ser un poco más pues positivo, como bueno, cifras de inflación en algún momento que puedan llegar a ser más bajas. Desde WS sí que pensamos que el pico de inflación deberíamos alcanzarlo este trimestre, que pueda haber cifras de PMI mejor de lo esperado. En ese caso sí que podríamos ver algún rally y sí que podríamos ver bueno, una recuperación de la renta variable más sostenible, pero sí que es cierto que a corto plazo tanto la guerra de Ucrania como las políticas de los bancos centrales van a continuar generando niveles elevados de volatilidad y de incertidumbre. Por partes, ¿qué esperáis, por ejemplo, del equity, de las acciones de la renta variable en Estados Unidos y aquí en Europa? Pues mira, el impacto en Estados Unidos de la subida de tipos va a ser más pronunciado, va a afectar al final a las ganancias de las empresas, pero sí que pensamos bueno, opinamos que las compañías siguen gozando de balances sólidos y que el consumo continúa a estar ahí, con lo cual si el miedo a la recesión en algún momento se afloja y se empieza a controlar la inflación, sí que podríamos ver una recuperación del S&P 500. En Europa, el impacto de la política monetaria pensamos que va a ser menos severo que en Estados Unidos. Sin embargo, los principales riesgos giran en torno a una potencial crisis energética, como comentaba antes, con lo cual las valuaciones en Europa sí que pensamos que vuelven a ser atractivas. Sin embargo, estos precios elevados de la energía pues presentan un desafío para muchas industrias. Con lo cual, bueno, en Europa sí que vemos que las valoraciones están atractivas, pero bueno, lo que nos parece más interesante serían compañías pues, que estén más pues, ligadas o que puedan ser capaces de generar un dividendo interesante y luego las compañías pues, que estén más ligadas a las materias primas. Y en Asia, en emergentes en general, es cierto que la rentabilidad de los mercados el año pasado ya fueron bastante flojas y bastante decepcionantes y por eso sí que vemos menos riesgos de caídas en general. En China, el final de las medidas de COVID-0 y nuevas medidas de estímulo que potencialmente vamos a ver, sobre todo en la parte de infraestructuras, pensamos que podrían llegar a ser positivas para los mercados. Con lo cual, como decía, volatilidad a corto plazo, pero sí que si vemos las previsiones de retornos de aquí a un año de WS, sí que vemos en general rentabilidades positivas, incluso que podrían ser de doble dígito en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, insisto, volatilidad, pero sí que renta variable de aquí a un año debido a bueno, las valoraciones ahora mismo que han caído bastante y están siendo mucho más atractivas bueno, y a cualquier noticia positiva que podamos ver, pues
puede haber una rentabilidad positiva, no exenta de volatilidad, insisto. Y en el mercado de renta fija, Isabel, ahí sí que había más esperanzas hace tan solo unos días de que ya hubiera pasado un poco lo peor o ya se hubiera visto, pero volvemos a ver mucha volatilidad estos días en ese mercado. Volvemos a ver volatilidad, volvemos a ver muchos movimientos en las curvas de tipos. Y bueno, y en crédito, bueno, sí que es cierto que los diferenciales se han ensanchado muchísimo a lo largo del año. Pero sí que pensamos que bueno, que allá hay algún tipo de activo que bueno, que presenta niveles de retorno esperado bastante atractivos. Lo difícil es encontrar el timing adecuado para entrar en crédito, y sí que es cierto que hay que ser sumamente selectivo en estos momentos, pero sí que pensamos que de aquí a un año sí que podríamos ver también cómo esos diferenciales en cierto modo se acaban estrechando, y sin duda las rentabilidades que puede llegar a ofrecer la renta fija, en concreto el crédito, en los próximos tiempos puede llegar a ser más atractiva. Hablamos también de las divisas. El euro continúa hoy bajo presión. Hoy se conoce además el dato de inflación en Estados Unidos, que puede presionar aún más a la divisa europea. Así es, ayer alcanzamos la paridad, llegó el dólar ayer a su nivel máximo de los últimos 20 años, no se alcanzaba desde 2002. Y bueno, el patrón típico del dólar es que tiende a subir cuando el crecimiento cae y la inflación también amaina, lo que bueno, al final desencadena flujos hacia activos refugio, que eso también lo hemos estado viendo como los treasuries. En este momento la inflación sigue siendo elevada, y eso no es bueno para el dólar. Sí que es cierto que en momentos de volatilidad el dólar actúa como activo refugio, y eso ha hecho bueno, pues que en cierto modo pues que se haya apreciado. Entonces, desde DWS nuestro objetivo es 1,10, es decir, el dólar en algún momento debería depreciarse, no sabemos cuándo va a suceder, pero eso, pensamos que podría seguir fuerte a corto plazo. Sin embargo, sí que es cierto que hay factores que nos hacen pensar que no vaya a seguir siendo así siempre, sino que en algún momento pueda depreciarse. Por ejemplo, en Estados Unidos el nivel de deuda sobre el PIB es de más del 130%. La era del petrodólar en las materias primas pensamos que en algún momento podría llegar a su fin, ya que hay países como China, Rusia o la India que podrían llegar a utilizar sus propias monedas. Y por último, bueno, como comentabas tú, la inflación ahora mismo elevada en Estados Unidos pues hace que el dólar sea menos atractivo. Plazo de un año con el que trabajáis, ¿qué estrategias con fondos de inversión pueden funcionar mejor? Bueno, sin duda, en un entorno de volatilidad apostamos por fondos multiactivos que tengan la flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos económicos, a diferentes entornos de mercado, que puedan también tirar de activos de refugios como el dólar, el yen, la liquidez, y por otro lado, bueno, que puedan ser capaces de controlar el riesgo. Obviamente hay fondos multiactivos para todo tipo de perfiles de riesgo. Luego, por otro lado, en renta variable, sí que es cierto que a lo largo del año, a pesar de haber visto rentabilidades en general negativas en casi todos los mercados, sí que ha habido cierta rotación hacia sectores más value, y en DWS sin duda apostamos pues, por sectores un poco más defensivos. En concreto, nos gustan las empresas de dividendo. ¿Por qué? Porque las empresas de alta rentabilidad por dividendo, por un lado, tienen un comportamiento más defensivo. Cuando la volatilidad sube, ese tipo de acciones normalmente llegan a proteger. Y por otro lado, las empresas de dividendos elevados lo que hacen es, en un entorno de inflación elevada, pues también ayudarnos a compensar esa pérdida de rentabilidad real que vamos a tener. Por tanto, apostamos también por estrategias de dividendo. Y por último, en renta fija, nos parecen interesantes los bonos flotantes. Al final son bonos
En nuestro caso tenemos estrategias de flotantes con una duración muy cortita y por otro lado, pues al final los bonos flotantes están indexados a las subidas de tipos de interés. Por tanto, nos parece un activo interesante y teniendo en cuenta que los diferenciales sean ensanchados y que por otro lado, con duraciones muy limitadas, se trata de un activo relativamente conservador, pues nos parece una opción interesante para estar ahora mismo. Esperaremos a ver si se cumplen esas previsiones. Ojalá que sea así. Isabel de Liniers, gestora de WS, ha sido un gran placer, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. 12 y 24 minutos de la tarde, las bolsas europeas pues bueno, han pisado un poquito el freno de las ventas, 0,6%, cae hasta ahora el IBEX 35, ningún índice pierde más de un 1% y es porque los futuros, pues bueno, en Estados Unidos parece que empieza a entrar un poquito de dinero empiezan a animarse un poquito más a la espera de que se publique ese dato de inflación que es el que va a marcar el comportamiento de la jornada de hoy. Hacemos una pausa y lo analizamos todo enseguida en Momentum de la Economía y los Mercados con Antonio Castelo de Broker y con Javier Domínguez Navarro de aurigabonos.es.